presentar a Salvador Arias es una grata tarea que se me ha encomendado con motivo de su participación con la conferencia titulada Los toros y la generación del 27 en este ciclo o cursillo de conferencias taurinas de los de José y Juan, que este año alcanza su 53ª edición. Por lo agradable y satisfactorio de la encomienda, por la entrañable amistad que me une con Salvador Arias y por el respeto que me merece esta acreditada peña taurina, debo comenzar expresando mi agradecimiento al conferenciante y a los de José y Juan por haberme invitado a estar en esta mesa. Nada más acorde con el título y el contenido de esta conferencia que el momento en que tuve la ocasión de conocer a Salvador. Merece la pena comenzar recordando. Corría el año 1996. Iniciaba yo mi primer verano en Santander como secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y hasta mi despacho en el Palacio de la Magdalena llegó este hombre con un proyecto cultural debajo del brazo. Literalmente hablando, pues traía consigo una gran carpeta con carteles, proyectos y maquetas de su iniciativa. Venía a proponerme la colaboración de la universidad en un proyecto cultural para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta cántabro de la generación del 27, Gerardo Diego. Su proyecto aunaba los dos campos artísticos que, junto con las artes plásticas, han constituido la pasión vital de Salvador Arias: el cante flamenco y la tauromaquia por este orden. Se trataba de incorporar a la programación cultural de la UIP, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la presentación del proyecto que había producido y promovido con el entusiasmo que en él es habitual, junto con el Aula de Cultura La Venencia, que no era otro que la edición del Poema del Torero, un homenaje flamenco a Gerardo Diego, consistente en la edición de un disco compacto con 16 poemas, pertenecientes a su libro La suerte o la muerte, adaptados e interpretados por el cantaor sevillano de la Puebla de Cazalla, Diego Clavel. Aquel día de verano de 1996, Salvador Arias, en aquel despacho de la península de la Magdalena, con vistas a la entrada de la bahía de Santander, no se encontró frente a un catedrático de universidad, ni siquiera frente al secretario general de tan ilustre institución universitaria santanderina e internacional a la vez. No, allí estaba alguien como él, en quien predominaban, por encima de su condición académica, las mismas aficiones o pasiones vitales, pero en orden inverso: la tauromaquia y el flamenco. Aquello sería el principio de una serie de colaboraciones en proyectos culturales promovidos por Salvador y su aula de cultura, pero sobre todo, aquel encuentro constituyó el principio de una gran amistad, como se dice en la escena final de la película Casablanca. En efecto, el siguiente 5 de agosto, lunes de aquel mismo año, a las 22:15 en el Paraninfo de la Magdalena, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Santander, de la Universidad Menéndez Pelayo y del Aula de Cultura La Venencia, el cantaor Diego Clavel, acompañado a la guitarra por Fernando Rodríguez, interpretaba el Poema del Torero, un emocionante homenaje flamenco al poeta Gerardo Diego en su centenario flamenco, taurino y universitario. Unos meses más tarde, el 14 de junio de 1997, 10 meses más tarde, en esta misma aula, en esta que estamos ahora, se presentaba la edición Poesías y prosas taurinas de Gerardo Diego. Estaba editada con el patrocinio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, junto con otro trabajo musical, se presentaba aquí también, producido por Salvador Arias y el Aula de Cultura La Venencia, titulado De Blanco y Oro, poema sinfónico flamenco que constituyó un homenaje a Manolete en el 50º de su muerte. En aquella ocasión, ambos compartimos esta mesa con ilustres personalidades como Pío García Escudero, Gustavo Villapalos y el fallecido profesor José Serrano Carvajal. Quiere esto decir que Salvador no es nuevo en esta plaza. La labor de impulso, patrocinio y producción cultural de Salvador Arias ha sido tan rica, variada y productiva como le exigió siempre su carácter inquieto, laborioso y multidisciplinar. Desde aquellas sus primeras aportaciones estudiantiles a la investigación de la historia de la farmacia en la Universidad de Granada, donde obtuvo su licenciatura muy a principios de los años 70 del pasado siglo. Allí se enamoró del cantejón, teniendo como maestros, bueno,
Esto es una cuestión personal en la que uno no pensaba entrar, pero efectivamente, también de su mujer. Claro, pero es bueno que lo diga él, no que lo diga yo. Pero a mí por lo que iba yo, era por la parte material del asunto que hoy nos acoge aquí. Digo que se enamoró del cante jondo, teniendo como maestros a los flamencos del Albaicín, con quienes en su etapa universitaria solía compartir buena parte de su tiempo de aprendizaje en detrimento de los catedráticos de la Facultad de Farmacia del campus granadino. Su profesión farmacéutica lo llevó de regreso a su Cantabria natal, pero su casta flamenca lo seguía impulsando a moverse por las plazas más señeras de la geografía del cante, como la Unión Cartagena, donde fue distinguido con el diploma acreditativo del 30º Festival de Cante de las Minas, o el mismísimo Jerez de la Frontera, donde fue invitado a pronunciar la exaltación de la bulería en el año 1993. Mientras su vida profesional lo llevó a asumir puestos de responsabilidad en la industria farmacéutica y en sus redes de distribución, su profundo conocimiento del flamenco y su afición a la poesía y al toreo lo fueron impulsando a continuar con la promoción de nuevos proyectos culturales y la publicación de varios libros. Entre ellos, Diego Clavel, Magisterio y Hondura del Cantaor Sevillano, en 1993, Tauromaquia Lírica, de la colección Tauromaquia Lírica de Dinastía Ordóñez, en 1999, El siglo de oro de la poesía taurina, en una primera edición de 2003 y ahora esta que tenemos aquí de 2009, y Ataulfo Argenta, una batuta para la historia, publicado en 2007. Pero es obligado subrayar su labor al frente del Aula de Cultura La Venencia, una asociación de referencia en el panorama cultural de Cantabria con gran proyección en el resto de España, en la que preside y coordina desde 1994 a un puñado de entusiastas colaboradores y amigos. Es en ella y desde ella donde cosecha sus mayores logros en el terreno de la producción, difusión y promoción de la cultura musical y literaria, contando siempre que lo ha considerado necesario con la colaboración y asesoramiento de expertos académicos y profesionales de primer orden en cada una de las materias. Buena prueba de ello son las grabaciones de cante flamenco que ha producido y dirigido. Además de las ya reseñadas, deben destacarse La malagueña a través de los tiempos, de 1992, Por derecho, 1995, y Cantes flamencos de Navidad, 1996, todas ellas en la voz de Diego Clavel. Y también Vestido de luces, de 2003, con el madrileño Paco del Pozo Alcántara. En el terreno literario, Salvador, desde el Aula de Cultura La Venencia, ha coordinado y editado más de una veintena de títulos, aparecidos en colecciones como Tauromaquia, ensayo y poesía, Tauromaquia lírica, artistas plásticos del siglo XXI y otras. Además, ha organizado numerosas conferencias, presentaciones, jornadas y seminarios sobre temática pictórica, literaria y musical con especial incidencia en el flamenco y la tauromaquia. De Salvador Arias podía estar hablando mucho tiempo más. Me movería a ello mi afecto y amistad personal, el reconocimiento de sus muchos méritos y mi admiración por su infatigable y fructífera actividad. Pero creo que debo ir terminando. Pienso que una buena presentación debe ser breve, algo así como la labor de un eficaz peón de brega que, toreando a una mano, sale a pararle el toro al maestro a punta de capote, un lance por un pitón, uno más por el otro y a taparse al burladero. Por eso, concluiré manifestando una duda a la hora de definir, para concluir, con muy pocas palabras a nuestro conferenciante de hoy. No sé si por su permanente inquietud intelectual, que lo ha llevado a abarcar una extensa gama de saberes y actividades, definirlo como un hombre del Renacimiento, o si decir de él que se trata de un boticario ilustrado del siglo XXI, con el alma impregnada en sus raíces por el milenario embrujo flamenco de los gitanos del Albaicín granadino. El toro quedó en el tercio junto al terreno del 8, frente a Chiqueros, lejos de querencias y al abrigo del viento. Maestro, tiene la palabra.